Muy buenas noches con todos. Quien les habla es el ingeniero Walter Luis Vilaflores, la cual voy a estar a cargo del curso online modelado los elementos estructurales y de arquitectura con Dynamo y el programa de Autodesk Revit. Bueno, como ya en algún momento les había hecho partícipe del contenido, vamos a dar ya inicio a esta primera sesión en el módulo uno de la introducción a Dynamo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasarnos a los conceptos generales de Dynamo. Recuerden muy bien que todas las diapositivas también, dentro de lo que llegaría a ser el curso que vamos a ver, van a estar subidos a la plataforma del Drive. Bueno, entonces veamos ahora la introducción a Dynamo. Bueno, muchos se preguntarán qué es Dynamo y cómo se llega a integrar con Autodesk Revit, ¿no? Dynamo justamente es una herramienta de programación visual que funciona con Autodesk Revit, es decir, es un enlace directo para una programación para establecer quizás esas tareas repetitivas que en algún momento podemos encontrar en Revit, podemos automatizarlos mediante Dynamo, la cual pues Dynamo tiene una principal función, la cual es ampliar justamente el poder de Revit, proporcionando un acceso a la aplicación de programación dentro de Revit, la cual a comparación de otros lenguajes de programación que hoy en día existen, pues Revit y Dynamo se enlazan de una manera mucho más interactiva sin necesidad de estar colocando lenguajes de programación como Python y otros que de manera textual se llegan a ser muy arduos y difíciles a veces de entender y con ello también conlleva un tiempo en aprenderlos, ¿no? Entonces, en lugar justamente de escribir esos códigos con esta herramienta de creación de programas manipulando solamente elementos gráficos, las cuales se llaman nodos, la cual justamente Dynamo nos ofrece una aproximación a la programación más adecuada para profesionales que a veces pues nos cuesta entender un poco más el lenguaje y con ello solamente establecer a través de nodos un tipo de interacción en un lenguaje mucho más visual, ¿listo? Conformando a través de entradas, conectores y demás. Es decir, es una programación mucho más sencilla de las que habitualmente encontramos en otros tipos de lenguajes de programación. Entonces, veamos ahora qué es la programación visual. Justamente la programación visual implica frecuentemente establecer relaciones visuales, ¿no? Sistemáticas o geométricas entre las partes de un diseño. Es decir, que seguimos una secuencia, ¿no? O unos pasos para establecer el resultado. En la mayoría justamente de los casos, estas relaciones se desarrollan mediante flujos de trabajo que nos llevan del concepto del resultado mediante reglas. Es decir, cómo nosotros podemos llegar al resultado, ¿sí? Estableciendo un inicio, ¿no? Un inicio. Y mediante, hasta llegar a lo que llegaría a ser el resultado, nosotros necesitamos establecer los pasos. Y en algún momento, pues nos han enseñado siempre en los lenguajes de programación como Visual Basic, ¿no? Nos enseñan los diagramas de flujo, ¿no? Para tener por lo menos una interacción de mis resultados y qué pasos debo de seguir, ¿no? Nos da un pequeño análisis de cómo vamos a ir estableciendo cada paso y con ello establecer el resultado final. Quizás en algunos casos no nos hemos dado cuenta que cuando nosotros realizamos cualquier trabajo, nos realizamos algorítmicamente. Es decir, que ya establecemos unos pasos, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, ¿no? Para llevar un archivo hacia el programa de Revit,
ya sea CAD, PDF, establecemos unos ciertos pasos, ¿no? Como el de ingresar a la pestaña de insertar, seleccionar el elemento, posterior a ello configurar las unidades y así, ¿no? Vamos siguiendo una secuencia correcta para obtener el resultado final, ¿no? Y que no tenga así errores. Y justamente definimos en todos esos pasos un conjunto de acciones, paso a paso, que siguen una lógica básica de entrada, procesamiento y salida, la cual pues la programación nos permite seguir trabajando de esta manera, pero formalizando nuestros propios algoritmos. Y aquí la secuencia se va viendo mucho más detalle en cómo nosotros requerimos en base a lo que nosotros trabajamos, ¿no? Como ya en algunos casos pueden existir otros programas que no vayan o bueno, a veces existen limitaciones, así como también tienen sus propias secuencias, ¿no? O su propio formato, estandarización, pero nosotros requerimos que ese formato se asemeje a lo que nosotros manejamos como estandarización, ¿no? Es así como nace ya esta programación visual dentro de Revit para aquellas personas que quizás requieren una estandarización acorde a lo que nosotros siempre necesitamos, ¿no? Entonces, existen muchos otros lenguajes de programación para establecer aquello, ¿no? Ahora, veamos cuál es esa diferencia entre una programación textual y visual, que el programa de Dynamo utiliza la programación visual. Justamente la programación textual es la clave y el primer obstáculo que encontramos al momento de realizar la programación. Es decir, que debemos de recurrir a algún tipo de abstracción para comunicarnos eficazmente con nuestra computadora. Es decir, que nosotros debemos de conocer muy bien el tipo de letra, el minúsculas, mayúsculas, si es punto, para poder llamar a una función o establecer variables, ¿no? Entonces, cada tipo de programación o lenguaje de programación textual se maneja justamente en base a esos tipos de funciones. Como acá ustedes notarán un pequeño punto del lenguaje de programación textual que establece acá el de creación de un punto en las coordenadas establecidas en el origen, ¿no? Acá está en X, Y y Z. Estableciendo ya unos valores tanto en X, Y y Z, definiendo las variables, voy a establecer otro punto, ¿no? Con esas variables ya definidas anteriormente, con X y Y, ¿vale? Y en Z igual a 0. Establecemos una distancia a través de esos dos puntos, ¿listo? A través de esos dos puntos, y ustedes noten ahí que yo debo de comprender muy bien el cómo llega a funcionar todo esto, ¿no? Y en función de ello, ya he encontrado el punto y la distancia, puedo definir también un círculo, ¿no? Ahí, un círculo. Y aquí yo tengo esa función que me establece un círculo a través del centro y el radio, ¿no? La distancia que llegaría a ser, ¿vale? Entonces, y es lo que normalmente nos han llegado a enseñar en la parte de geometría analítica, ¿no? Que un círculo se puede llegar a definir a través de un punto o un centro del punto y su radio, ¿no? Es así como también en base a esos conceptos se puede establecer también geometría mediante una programación textual, ¿vale? Ahora, por el otro lado de la programación visual, en lugar justamente de escribir todo este texto, limitado justamente por sintaxis, que acá estamos encontrando esta sintaxis que es propio del lenguaje de programación. Entonces, yo aquí deberé de hacer un estudio previo y empezar a leer, ¿no? Para cada tipo de función, qué es lo que yo debo de establecer de manera textual. Mientras que en la programación visual conectamos justamente solamente ya nodos preconfigurados, es decir, que todo lo que ya está hecho, por ejemplo, en esta fila, podemos definir a través de estos tres nodos, ¿listo? Que acá me define ya esta, este punto que está establecido en el origen. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Con todas estas variables también definidas, estas tres filas de texto están definidas acá, ¿listo? Ese punto, ¿no?
Y con ello yo puedo establecer ya aquí el radio, ¿no? Con esos dos elementos, que es esta fila. Y con este último nodo ya llego a definir la geometría del círculo, ¿vale? Entonces aquí ya cada nodo viene configurado con su propio programa textual, que normalmente está configurado en Python, ¿listo? En Python. Entonces, a través de estar utilizando esa forma textual, automáticamente se me hace mucho más rápido establecer a través de nodo y solamente entender qué puertos de entrada y de salida necesito para definir un nodo y así llegar al resultado. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se llega a establecer dentro de Revit justamente Dynamo? En Revit, por ejemplo, existen dos formas para acceder a Dynamo. Uno a partir de ya la aplicación de Dynamo y otra a través del reproductor de Dynamo. ¿Listo? ¿Y en qué consiste justamente el reproductor de Dynamo? Es la cual es una herramienta que permite ejecutar gráficos tanto en Dynamo, en Revit, así como también otros programas que manejan Dynamo como ser Robot, Civil 3D y demás. La cual, pues sin necesidad de estar ingresando al script o a la aplicación donde están todos mis nodos, de manera directa ya puedo llegar a ejecutar a través de este reproductor de Dynamo ese script, ¿no? Que en algún momento ya es realizado, ¿sí? Entonces, ya adentrándonos al programa de Autodesk Revit, voy a abrir acá un nuevo archivo cualquiera. Vamos a utilizar, por ejemplo, la plantilla estructural. Esperamos un momento. Y vamos a irnos ahora a la ficha de gestionar. ¿Listo? Dentro de la ficha de gestionar, vamos a pasarnos acá, ¿no? Gestionar, damos clic. Y aquí tenemos en el último grupo, programación visual. Aquí tenemos la herramienta que les mostraba dentro de las presentaciones del productor de Dynamo. Le dan clic y les va a abrir esta ventana. ¿Listo? Esta ventana. Dentro de esta ventana se van a encontrar, si ustedes están por primera vez iniciando este productor de Dynamo, van a encontrar algunos scripts o ya archivos nuevos desarrollados dentro de Dynamo, como un tipo de muestra o ejemplos. ¿Listo? Entonces, aquí van a entrar dentro de las muestras de Autodesk que están dentro de la carpeta de Revit. Si ustedes ven acá, ahí está, ¿no? Tienen acerca del Dynamo, acá les muestra una pequeña descripción de cómo se va definiendo, ¿sí? Ahí está, ¿vale? Entonces tenemos algunas aplicaciones, como el de generar, en este caso, añadir niveles, aislar elementos, y una de ellas me dice, por ejemplo, el de añadir niveles. Acá me dice que crea una serie de niveles por encima o por debajo del nivel seleccionado, ¿no? Es una forma también de poder establecer un tipo de grado. Si ustedes, por ejemplo, le dan clic ahí, ¿sí? Le dan, por ejemplo, acá pueden pedir alguna ayuda o algunos detalles de qué se trata o algún detalle más extenso o alguna descripción, pueden irse acá, teniendo siempre acceso a Internet para que les pueda dar algunas ayudas o detalles respecto del script desarrollado ya en Dynamo. Desde acá, a través de este botón de el lápiz, pueden llegar a editar en Dynamo este script, ¿no? Que ya está desarrollado. Y aquí directamente pueden establecer ya el reproductor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a dar clic ahí y automáticamente me va a abrir otra ventana. Ahí está. Va a ir desarrollando y ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo necesito, ya una vez ingresado, acá les va a abrir, ¿no? Entonces, aquí tenemos los datos de entrada y los datos de salida, ¿vale? Entonces, desde aquí ustedes tienen una distancia de nivel que ustedes deben de seleccionar, es decir, la distancia entre ejes, ¿no? ¿Cuánto va a haber esa altura? Entonces, acá están definidas en unidades inglesas, en pies, 10 feet, ¿vale? Entonces, si ustedes se quieren establecer, acá me dicen, ¿no? Una pequeña descripción por debajo, que para definir justamente en unidades, por ejemplo, en milímetros o metros, entonces acá me muestra, ¿no? Si ustedes llegan a establecer en milímetros, entonces deben de establecer al final, colocado ya el dato, doble M, ¿no? Para el milímetros. Y así para pies, metros y demás.
Aquí también deben de definir el número de niveles. ¿Cuántos niveles ustedes requieren? 4, 5, 20 y demás, ¿no? De una manera rápida ya pueden llegar a establecer. Así como el de seleccionar un nivel, es decir, ya un nivel que nosotros podemos ingresar dentro del navegador de proyectos, desplegar los niveles de alzados acá. Vamos a irnos a dar doble clic y aquí. Aquí se encuentran nuestros niveles, ¿verdad? Entonces, desde aquí, por ejemplo, puedo indicarle que esté a 3,20 metros. Voy a crear 5 niveles y vamos a seleccionar ahora el nivel, por ejemplo, que se encuentre por encima de este nivel, que es el nivel 2 y listo. Ya tenemos seleccionado, ahora vamos a dar clic aquí en el botón de ejecutar. ¿Listo? Esperamos un momento. Ahí está. Y va a empezar a ejecutar, ¿no? Ahí está. Entonces, ustedes ya tienen todos los niveles creados. Voy a irme acá, atrás. ¿Listo? Ahí está, ¿no? Todos los niveles seleccionados. Acá tenemos el nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6 y a la distancia que habíamos indicado, 3,20. Si acá medimos, tenemos ahí a una distancia de 3,20, ¿no? Con un solo clic y establecer todos los niveles. Esto sucede a veces cuando tenemos unas edificaciones con pisos típicos, ¿no? Que siempre están a una distancia X, todas, ¿no? Pueden ser unos 20, 30, entonces con esto me puede ayudar rápidamente al establecer, ¿no? Entonces, si ustedes ya quieren ingresar a visualizar cómo está generado justamente este script, pueden irse aquí a esta opción de editar en Dynamo, ¿no? Ahí. Vamos a ingresar un momento a que, vamos a esperar un momento a que el programa de Dynamo realice esa apertura del archivo. Ahí está, ¿no? Entonces nos va a mostrar bajo qué nodos está llegado a establecer. Y si aquí me levo, voy a hacer esto ya y listo, ¿no? Ahí está. Miren ustedes cuántos nodos he necesitado para definir aquel, ¿no? Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces es mucho más amplio establecer a través de nodos, ¿no? Y definirlos, ¿no? Cómo está creando a través de un solo clic varios niveles, ¿no? Que esto justamente me acorta el tiempo de estar definiendo cada una de ellas, ¿vale? Entonces, es así como funciona el reproductor de Dynamo, sin tener que ingresar a la aplicación de Dynamo y no estar visualizando cada vez y estar ejecutando desde aquí, yo puedo automáticamente reproducir todo aquello, ¿listo? A través de esta herramienta. Entonces, ahí tenemos tanto las entradas y salidas. Y ahora, dentro de Dynamo, ya haciendo un poco de la referencia de la interfaz, que es simple, ¿no? Como cualquier programa de lenguaje de programación. Es simple, solamente nosotros lo único que debemos de tener amplia experiencia es con respecto de los nodos, ¿listo? Entonces, vámonos a la interfaz de Dynamo, donde se establece en el primer punto la base de menús, donde tienen, por ejemplo, Dynamo, File, Edit, View, los paquetes, el de diseño generativo y Help, ¿no? Ayudas. Entonces, igualmente pueden establecer toda esta parte, ¿no? De archivo, edición, ver, paquetes, configuración y ayuda al final, ¿no? Entonces, igualmente, ya en la siguiente barra tendríamos la barra de herramientas, que es simple, ¿no? Solamente tenemos la herramienta de abrir, crear un nuevo archivo, abrir, guardar, deshacer y rehacer. ¿Listo? Igual como en las herramientas de Microsoft Excel, Microsoft Word, ¿no? También tenemos este apartado en la parte del lado izquierdo, la biblioteca. ¿Listo? Esta biblioteca es donde vamos a tener todos los nodos. Estos nodos que aquí se encuentran están justamente todos ahí. ¿Listo? También tenemos el espacio de trabajo, que sería toda esta composición, ¿no? La que ustedes tienen en color blanco.
Ahí, ¿vale? Eso sería la ventana de trabajo, donde vamos a ir ya generando nuestra programación visual a través de los nodos que se van a encontrar en la librería. Como quinto punto tendríamos la herramienta del botón de ejecutar, ¿listo? Que en este caso, ustedes aquí tienen dos opciones que siempre van a estar activas, la de manual y la de automático. Como cualquier lenguaje de programación, podemos establecer de forma manual, por ejemplo, que solamente me haga el corrido hasta la creación de estos nodos, digamos, ¿no? Entonces, solamente hasta ahí, para hacer una pequeña prueba, puedo ir ejecutando de forma manual. Y cuando yo establezco de forma automática, el programa, cada vez que yo esté ingresando nodos, automáticamente se va a ir ejecutando, ¿no? La cual no tanto se recomienda establecer de forma automática, ya que el programa, cuando a veces establece la ejecución a cada momento, les va a aparecer estos pequeños errores, ¿no? Que a veces llegan a ser muy incómodos y pese a la ejecución, pues no llega a detectar quizás algunas entradas o salidas de los elementos, ¿no? Que cada nodo está ejecutando. Entonces, por ello, se recomienda dejarlo siempre en manual, ¿listo? Entonces, una vez que ustedes lleguen a establecer de forma manual, les va a habilitar aquí esta opción de ejecutar. ¿Listo? Ahí, ejecutar. ¿Vale? Entonces, es así como podemos ir configurando ya nuestro botón o la barra de ejecución. ¿Listo? Vámonos ahora a ver un poco de cada cinta que habíamos visto dentro de la interfaz de Dynamo. Empecemos por la barra de herramientas que les indicaba. Tenemos ahí el nuevo, que me crea un nuevo archivo de Dynamo, el de abrir, que bueno, llegamos a abrir un nuevo archivo en Dynamo, ¿no? Y dentro de guardar y guardar como, ¿no? Guardar un archivo y deshacer y rehacer, ¿no? Así como también tenemos en el espacio ya final, uno, el de exportar el espacio de trabajo como imagen, la cual exporta el espacio de trabajo visible como un archivo en formato PNG. Ustedes se basan aquí, tienen esta herramienta, ¿no? La de exportar a imagen. Despliegan y aquí ustedes tienen la primera opción. Es decir, solamente se va a llegar a exportar como imagen sus nodos, ¿listo? Estos nodos que ustedes tienen ahí. Y si ustedes le dan la segunda opción que dice exportar la geometría tridimensional, el de exportar justamente estas dos opciones, los nodos, dentro del programa también de Dynamo se genera geometría a través de los nodos. Entonces ahí voy a tener una doble hoja de trabajo, ¿sí? Donde van a estar en el primer plano nuestros nodos y en un siguiente plano, es decir, un plano, en un segundo plano va a estar la geometría que en algún momento se va a llegar a generar. ¿Listo? Entonces, esa geometría puedo también exportarlo en archivo de imagen. ¿Listo? Entonces, les puede ayudar en algún momento para interactuar con Dynamo, ¿sí? Y establecer a qué. ¿Listo? Sí, también me preguntaban si también vamos a compartir algún manual. Sí, claro que sí, les vamos a pasar una pequeña bibliografía que son de 5 manuales que les va a ayudar tal vez a comprender mucho mejor de todo lo que vamos a ir viendo dentro del curso. ¿Listo? Entonces, que también es necesario en algunos casos. Recuerden que la mayoría también de los manuales van a venir en inglés, entonces van a ir complementando, por supuesto, con lo que vamos a ir avanzando con el curso, ¿no? Recuerden que todo lenguaje de programación siempre viene en idioma inglés, ¿no? Así sea Python, por eso es que debemos de conocer muy bien cómo se va llamando a los puntos, coordenadas, planos y demás, ¿no? Ahora, viendo ya la parte de biblioteca, ¿sí? Tendríamos aquí en primer punto el diccionario, donde vamos a encontrar todos los nodos de diccionario, ¿listo? Acá ustedes tienen y tienen todos los nodos que establecen dicho grupo de diccionario, ¿listo? Tenemos el de display, que son
los nodos que me van a ayudar a mostrar elementos, por ejemplo. El tercero sería el de geometría, el de generar geometría dentro de Dynamo. La cuarta sería la de importar y exportar. El quinto sería los nodos de entrada. El sexto sería los nodos de lista. El séptimo sería el de nodos matemáticos. El octavo sería el de nodos de Revit. Con esto ya llega a interactuar Dynamo y Revit, ¿vale? Y noveno tendríamos secuencias de comandos, ¿no? Que nos van a ayudar bastante al establecer. Y también tendríamos en el décimo cadenas, ¿vale? En el décimo primero tendríamos los complementos, ¿no? Donde justamente, no sé si en algún momento han llegado a utilizar dentro de Dynamo add-ins o plugins, ¿no? Que en algunos casos pues nos automatizaban ciertos procesos repetitivos, ¿verdad? Eran aplicaciones que ya directamente se encriptaban con el programa de Revit y las utilizaba para hacer tareas repetitivas. Lo mismo llega a tener Dynamo, que yo puedo encontrar, digamos, algunos nodos, por ejemplo, esta conexión, ¿no? Este nodo puede complementar unos 7 nodos, digamos, ¿no? Puede estar en conjunto en un solo nodo. Es decir, que esto me ahorra una tarea de establecer varios nodos, ¿no? Entonces, esos nodos justamente son como unos add-ins que van a estar automáticamente aquí instalados, ¿no? ¿Cómo llego a instalar? Ustedes se pasan aquí a paquetes, acá se pasan a la última opción, les va a abrir, bueno, lo primero que ustedes deben tener es Internet, ¿no? Y en base a ello les va a llevar a la nube de aplicativos de Dynamo y van a encontrar, ¿no? Algunos paquetes publicados y demás, ¿no? Entonces aquí ya va a ir generando, ¿no? Cada uno de ellos. Y aquí les va a aparecer un pequeño botón de instalar, ¿no? Entonces, igualmente cada nodo establece de acuerdo a las versiones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes requieren, por ejemplo, este tipo de pod, ¿no? Acá les da una pequeña descripción, el nombre y para qué versiones está dispuesta, ¿no? Esta viene desde el Revit 2025.4 hasta el Revit 2027. Hasta el último, ¿no? Entonces aquí ya pueden instalar, ¿vale? Entonces, son nodos que ya automáticamente pueden instalarlos y directamente en este apartado se van a llegar a visualizar. ¿Listo? Bueno, entonces ya adentrándonos un poco ya al punto de la instalación y también la forma en cómo llegamos a interactuar con los nodos, veamos un poco de esa anatomía de los nodos. ¿Listo? ¿Qué son los nodos dentro de Dynamo? Son los objetos justamente que se conectan para formar un programa visual. Cada nodo justamente realiza una operación. En ocasiones es algo tan sencillo como almacenar un número o puede ser una acción mucho más compleja como crear y consultar alguna geometría. ¿Listo? Entonces va a depender mucho de la complejidad en la cual ustedes lleguen a establecer su programación. ¿Listo? Entonces, para ir generando e ir creando nodos dentro de Dynamo, ustedes se pasan acá, ¿no? Luego vamos a ir viendo cada nodo, de cómo llegarlo a aplicar. Por ejemplo, yo requiero una lista, ¿listo? Entonces vamos dando el clic y así de esa forma vamos agregando, de esa forma rápida. Y por ejemplo, puedo establecer aquí y conectarlo con otro nodo. Por ejemplo, aquí voy a darle number. Vamos a dar clic ahí y de esta forma también, o es otra de las formas que yo puedo traer un nodo, dándole clic derecho y puedo ir agregando, ¿no? Acá solamente anoto el nombre del nodo y automáticamente me va a buscar, ¿no? Es como un buscador. Entonces acá voy a darle, por ejemplo, number, damos clic y puedo conectar justamente su salida de este nodo y conectarlo con la entrada de este nodo. ¿Listo? De esa forma podemos interactuar entre los nodos a través de sus conectores. Ahora,
Para cada nodo, justamente en cada biblioteca, establece uno su, la biblioteca, la categoría, su subcategoría en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a encontrar dentro de Revit subcategorías, ¿no? Acá tienen el de automatización analítica, analítico, aplicaciones, elementos, y acá pueden desplegar y tienen otras subcategorías, ¿no? Y ya una vez ingresando ya al el nodo, van a encontrar varios nodos aquí y les va a mostrar una descripción, ¿no? Cómo va a ir conformado, ¿no? La descripción y sus propiedades del nodo, la cual esto aparece justamente al pasar por el cursor sobre el icono del nodo. Entonces, ¿cómo está llegado a establecer esa descripción del nodo? Uno, a través de su descripción, les muestra para qué justamente sirve ese nodo. En este punto, ustedes también van a encontrar el icono del nodo. En este apartado, ustedes van a encontrar lo que llegarían a ser las entradas para que funcione este nodo y la salida, ¿listo? De los nodos. Es decir, que los nodos llegan a tener puertos de entrada y de salida, ¿listo? Estos puertos de entrada. Y aquí justamente para este nodo me dice, por ejemplo, en input serían las entradas. Acá necesita tres entradas, ¿no? De parámetros curva y tipo de familia. Y acá la salida llegaría a ser un componente adaptativo, ¿listo? Entonces a ello debemos de establecer muy bien y correctamente esa descripción, ¿no? Ya con las versiones actuales de Revit, normalmente Dynamo ya ha salido en sus nuevas versiones en inglés. A pesar de que ustedes tienen en español el Revit, directamente ha salido en inglés, ¿no? Entonces, a ello también deben tener muy en cuenta si ustedes tienen alguna versión inferior a 2026, les va a aparecer en español justamente la descripción de cada nodo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos ya definiendo cómo se va estableciendo nuestro espacio de trabajo dentro de Dynamo. Justamente en este apartado ustedes van a encontrar las pestañas, ¿no? De cada archivo abierto dentro de Dynamo, ¿vale? También vamos a tener del lado derecho los botones de zoom y desplazamiento, que esto más nos va a ayudar para navegar entre los nodos, así como también dentro de la interfaz de geometría en Dynamo. ¿Listo? Que a través del tercer de acá punto, que son los modos de vista previa, les va a llegar a visualizar en este espacio la geometría, por ejemplo, generada. Entonces, automáticamente ustedes pueden darle clic ahí y pueden ir visualizando. Una vez que ustedes ya generen, ustedes noten ahí que los nodos se llegan a establecer con un tono mucho más gris, ¿no? Entonces, desde ahí pueden ir viendo y navegando a través de esas herramientas, ¿no? Pueden hacer un zoom, pueden encuadrar, pueden desplazarse, pueden orbitar y demás. Lo mismo pasa en los nodos, ¿no? Acá pueden encuadrar de todos los elementos que están seleccionando, pueden hacer un zoom, pueden igualmente desplazarse en 2D, ¿vale? De esa forma. Entonces ayuda mucho a la navegación. Y como cuarto punto, el de hacer un clic y con ello establecer un nodo, ¿no? Por ejemplo, acá voy a buscar un list. Le doy clic y ahí está, ¿no? De esa forma rápida podemos traer los nodos. Para la gestión dentro de Dynamo con los nodos e ir creando ya nuestra programación visual, debemos tener algo muy en cuenta al momento de generar cada nodo que traemos desde la biblioteca o dándole clic derecho, ¿verdad? Como ya habíamos hecho, ¿sí? Anteriormente. Y podemos ir conectando sus puertos de entrada y salida de cada nodo, ¿vale? Cada nodo justamente va a tener su puerto de entrada en el lado izquierdo y su puerto de salida en el lado derecho, ¿listo? Y en algún momento también pueden llegar a generar justamente grupos, ¿listo? Estos grupos me pueden ayudar bastante al momento de identificar cada nodo, porque en algunos casos pueden existir varios nodos, ¿no? Y en algunos casos, pues,
al generar varios nodos podemos perder ya el orden y justamente existe grupos para generar nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo definir estos dos nodos, ¿no? Puedo seleccionar y puedo generar un grupo para esos dos nodos. Puedo dar clic derecho y aquí ustedes tienen una opción que dice crear grupo. ¿Listo? Ahí está, crear grupo. Damos esa opción y automáticamente se va a generar un grupo estableciendo un nombre. Pueden darle el doble clic. Por ejemplo, puedo darle nodos. ¿Listo? Nodos de aplicación, por ejemplo. ¿Listo? Aplicación. Bien. También podemos agregar una descripción al grupo. Puedo darle clic, por ejemplo, puedo darle primeros nodos, ¿no? Primeros nodos. Listo, ¿vale? Así como también dentro del grupo puedo establecer un color, ¿no? Entonces, para rápidamente identificar el grupo, nos puedo dar clic derecho y vamos a irnos a esta opción que dice color y defino el color que ustedes requieran, ¿no? Para establecer al grupo, ¿vale? Pues lo bueno de generar grupos es que cuando ustedes directamente en la parte superior del título le dan clic izquierdo sin soltar, automáticamente se van moviendo todos los nodos que pertenecen a ese grupo, ¿no? Esas son las facilidades que también te da el de crear grupos. Mientras que cuando yo, por ejemplo, vaya a crear varios nodos, ¿no? Deberé de seleccionar sí o sí los nodos y empezar a moverlos, ¿no? Entonces acá, en algún caso, tal vez me puedo olvidar de mover acá y solamente mover el elemento que estoy seleccionando, ¿no? Entonces, a comparación de un grupo, todo se va moviendo, ¿no? Entonces también el buscador, ¿no? Que es muy importante que ustedes tengan ya, una vez que vayan conociendo cada nodo de la biblioteca, como ustedes han notado, ¿no? Ustedes, ¿cuántos clics yo debo de hacer para ingresar, ¿no? A cada nodo? Y aquí, por ejemplo, curvas, sigo teniendo subcategorías y de 100 ingresos, ¿no? Entonces, ya cuando ustedes tengan mayor experiencia dentro de Dynamo, van a ir automáticamente llamando dentro de este buscador, ¿no? Y dándole clic y llamando, ¿no? Para cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, una de las ayudas, dándole clic derecho, pueden utilizar el buscador dentro de Dynamo. También pueden generar comentarios, ¿no? Que en cualquier lenguaje de programación siempre existe comentarios para hacer referencia quizás a la descripción de los nodos, el cómo llegar a funcionar esos nodos y dejar algunos mensajes, ¿no? Del uso. Entonces, para generar justamente estos comentarios pueden presionar las teclas de control más W, ¿sí? Y aquí se va a generar, ¿no? Pueden dar clic y pueden indicar dándole doble clic, pueden establecer cualquier tipo de texto, ¿no? Entonces aquí podemos definir texto de programación visual. Visual. ¿Listo? Ahí está. Automáticamente este texto puedo también llevarlo a un grupo y listo. O también puedo sacarlo y demás, ¿no? Entonces de esa forma también podemos ir añadiendo textos que en algunos casos les va a ayudar bastante, ¿vale? Entonces, si ustedes mantienen este tipo de gestión de Dynamo, les va a ayudar bastante ya mantener un orden, de que no sea muy estresante quizás utilizar Dynamo, ¿no? Entonces, a veces el de ir conectando, como acá ustedes notarán, van a perder tal vez ya en algunos casos el orden y pueden causar errores, ¿no? En el lenguaje de programación. Entonces, mucho mejor utilizar grupos, que los grupos también tengan su propio título, el de ir conectando cada elemento a otro nodo y correctamente. Veamos ahora las partes que conlleva cada nodo. ¿Listo? Justamente los nodos son los objetos que se conectan para formar un programa visual. Cada nodo realiza una operación que puede ser tan simple como almacenar un número o más compleja como crear y consultar geometría. Justamente un nodo se va a definir por su nombre, ¿listo? Por su nombre. El nombre del nodo, que siempre va a estar por defecto, que igualmente pueden cambiarlo, ¿listo? Dándole doble clic, ¿listo? Tal vez este nombre de número no requiere, entonces pueden darle doble clic, también pueden establecer otro título, por ejemplo, dato 01, ¿vale? Y así, pero esto sigue manteniéndose
la misma tipología de nodo y la misma categoría, ¿no? Que si llega a estar almacenándose. ¿Listo? Como dato. Solamente aquí también puedo llegar a cambiar el nombre a ese nodo. Así como también en la parte inferior principal, que se llama, que es el cuerpo principal del nodo, que al hacer un clic derecho, aquí se presentan justamente opciones a nivel de todo el nodo, ¿sí? Dándole clic, aquí les va a aparecer algunas operaciones, ¿listo? Acá. Pueden borrar, pueden agrupar, pueden, en este caso, más adelante vamos a ver, igualmente pueden renombrar, es decir, cambiar el nombre al nodo, ¿sí? Y demás, ¿vale? Esas son las opciones que en algún momento les voy a ayudar bastante. También tenemos en el punto 3 los puertos tanto de entrada y de salida. Y como en algún momento les decía, los puertos de entrada siempre van a estar del lado izquierdo y los puertos de salida del lado derecho. ¿Listo? Ahí está. Gracias, Dar. De esa forma, ¿no? Y como en este apartado que ustedes tienen aquí de forma automática en auto, que es el icono justamente de enlace que indica la opción de enlace específica para las entradas de lista coincidentes, ¿no? Más sobre esto justamente vamos a hablar adelante, ¿listo? Y en el quinto punto que tendríamos las opciones por default, que son valores predeterminados, la cual haciendo un pequeño clic derecho, permítame un momento, voy a volver a Big Dynamo, ¿listo? Ahí está. Algunos nodos justamente tienen valores predeterminados que se pueden usar o no, ¿no? En algunos casos siempre vienen por default, ¿no? Acá puedo darle nuevo y de esta forma, ¿no? Puedo dar lower y ahí está, ¿vale? Entonces pueden darle las opciones que ustedes vean, ¿no? Pertinentes. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, que son normalmente datos, ¿no? Algunas opciones por default, ¿vale? Es como un punto, por ejemplo, point. ¿Listo? Voy a darle acá a borrar y vamos a darle point en vez de coordenadas. ¿Listo? Ahí está. Point. Acá. ¿Listo? Ahí está. La diferencia entre un point, por ejemplo, ahí. ¿Vale? Noten ahí sus puertos de entrada. ¿Listo? Entre el de coordenadas, el punto en coordenadas y una lista. ¿Listo? Me marca con un color celeste sus puertos de entrada para un punto creado a través de coordenadas y una lista que me aparece con color rojo. ¿Listo? Cuando me aparece en este sentido los colores, sin necesidad de color rojo, decir que los puertos de entrada justamente tienen un valor por default. Ya va a depender mucho de ti. Tienes otra opción de darle quizás algún valor. Y si tú le dejas directamente sin ningún puerto de entrada, o un nodo que establezca como entrada acá. Entonces me dice aquí justamente el valor por default se va a llegar a utilizar igual a cero. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, acá para crear una lista, sí o sí yo debo de establecer un nodo para que sea el puerto de entrada de este nodo. ¿Listo? Entonces, a tomar muy en cuenta y justamente aquí ustedes van a tener algunos valores que van a estar definidos por default, ¿no? Entonces, a ello es lo que se refiere con esas opciones predeterminadas, ¿no? ¿Vale? Ahora, dentro de los estados de nodos, ustedes han debido notar que en algunos casos existen unos ciertos colores, ¿no? Que justamente en cada estado podemos ir viendo diferentes advertencias, errores y demás.
Y justamente en Dynamo indica el estado de ejecución de su programación visual al representar los nodos con diferentes esquemas de color según su estado. Además, al pasar el cursor o hacer clic derecho sobre el nombre o los puertos, se muestra información y opciones adicionales, que en algunos casos nos va a mostrar algún mensaje, como acá el de error. ¿Listo? Aquí ustedes tienen 7 estados que normalmente las van a encontrar en algún momento dentro de Dynamo, en cada nodo. El primero es la que está activo, que son los nodos con un fondo de nombre gris oscuro, están bien conectados. Esto quiere decir que están bien conectados y tienen todas sus entradas conectadas correctamente. ¿Listo? Entonces no es necesario tener, ¿no? Entonces estos nodos es claramente que es en el que siempre debemos de caer, ¿no? Que son correctamente introducidos. El otro tipo de estado, que es el de inactivo, son nodos grises, las cuales están inactivos y deben justamente conectarse con cables para ser parte del flujo del programa en el espacio de trabajo activo, que es la que justamente tenemos aquí dentro de este nodo, ¿no? Acá me muestra en color gris, que me está pidiendo justamente un puerto de entrada para que pueda estar activo dentro de mi espacio de trabajo. El otro estado llegaría a ser un estado de error, justamente se coloca en un color rojo, la cual indica que el nodo está en un estado de error. ¿Listo? Pues tal vez está mal conectado o se han dado mal los puertos de entrada o de salida, entonces debemos de corregir de acuerdo al mensaje que en la parte superior les va a mostrar. Y el otro estado llegaría a ser el de congelar, la cual es un nodo transparente y tiene una opción de congelar activada, lo que suspende la ejecución del nodo. ¿Listo? En algunos casos vamos a requerir que solamente me muestre la ejecución hasta un cierto nodo y que después no se llegue a activar. Entonces, para que ese nodo no se active, entonces pueden darle clic derecho y acá tienen esa opción. ¿Listo? Inactivo. ¿Vale? Y de esa forma se va a llegar a colocar. ¿Vale? Perdón, esta sería, ¿no? El de congelar. ¿Vale? Esta. Entonces, es de esa forma como ustedes pueden ir congelando y manejar, ¿no? Los nodos. El quinto nodo llegaría a ser el de seleccionado. Los nodos seleccionados actualmente tienen un resaltado de color azul en su borde. ¿Listo? Tal como seleccionado, ¿no? Y le doy clic y me muestra ahí con un color celeste en el borde del nodo. Eso quiere decir que el nodo estoy seleccionando. El sexto llegaría a ser el de advertencia. Los nodos amarillos están en estado de advertencia, lo que significa que pueden tener tipos de datos incorrectos, ¿no? Es decir, que el puerto de entrada es el incorrecto, ¿no? ¿Sí? Acá. Pueden darle, por ejemplo, no sé yo, puedo darle object, ¿no? Object. Acá me dice el puerto de salida llegaría a ser un doble, ¿listo? A ver, vamos a buscar otro. Ahí está. String, ¿vale? Bueno, acá. Voy a buscar geometry, ¿vale? Geometry. Entonces ahí me dice tipo variable. De acá voy a seleccionar y voy a activar. ¿Listo? Acá. Esta, claro, en listas vamos a generar mejor acá. Geometry. Ahí está. ¿Vale? Entonces sabemos bien que aquí debemos de conectar un dato, ¿no? Un puerto de entrada de tipo doble, es decir, de numeración. ¿Listo? Entonces acá me está dando un puerto de salida, justamente de geometría, una geometría, la cual no debería de ser correcto para que yo pueda conectar con este tipo de puerto de entrada. Si conectamos, ahí recién me va a aparecer, ¿no? Este tipo de advertencia, que no es el correcto lo que nosotros estamos conectando, ¿no? Entonces, lo nuevo de las nuevas versiones de Dynamo y de Revit es que te da acá un pequeño icono, es como una IA incrustada dentro de Dynamo, ¿listo? Que pueden dar clic y automáticamente el programa también va a empezar a buscar qué nodos con los cuales puedas interactuar con el puerto de salida de este nodo. Lo mismo sucede acá, ¿listo? En los puertos de entrada, lo mismo puedo hacer y acá me genera, ¿no?
Entonces puedo ir viendo. Acá se puede enlazar con un number slider. Puedo irme al siguiente con un número. Puede conectarse con un point X. Puede conectarse con una secuencia. Puede conectarse el siguiente con un integer slider y así. Y si ustedes se quieren aquello, entonces pueden darle clic acá en el check y automáticamente ya se les va a generar, ¿no? Entonces es una de las grandes ventajas que en algunos casos es de gran ayuda, ¿no? Bastante, ¿vale? Entonces esas son las formas que en algún caso pueden tener en Advertence. El séptimo llegaría a ser una vista previa de fondo. El gris oscuro indica que la vista previa de la geometría está desactivada. En algunos casos, algunos nodos, como este nodo de geometría, me va a generar una geometría dentro de Dynamo. Y si ustedes no requieren visualizar esa geometría en Dynamo, entonces pueden ocultar esa geometría dándole clic derecho sobre el nodo y se pasan a lo que llegaría a ser esta opción, ¿no? Vista previa de geometría que está activo, pueden darle clic y listo, ¿no? Entonces acá me va a aparecer un ojito y también en la parte inferior se va a colocar en un tono gris para no visualizar esa geometría dentro de Dynamo. ¿Listo? Entonces, es así como ustedes ya pueden ir interactuando con todos los estados de nodo dentro de Dynamo. El funcionamiento de cada nodo está en base a las entradas y salidas de los nodos, las cuales se denominan puertos y actúan como receptores de los cables o conectores. Los datos justamente entran por la izquierda y el nodo a través de los puertos y salen del nodo por la derecha, después de que se haya ejecutado su operación. Los puertos justamente esperan recibir en algunos casos datos de un tipo determinado, como en algún momento habíamos hablado de doble, ¿no? Que deben de ser un número y demás. No puedo conectar geometría, líneas y demás. Consigue una secuencia, ¿no? La cual ustedes van a encontrar siempre en etiqueta del puerto, que siempre nos va a aparecer un tipo de numeración, información de las herramientas, ¿no? El tipo de dato que aquí ustedes van a encontrar y el valor por defecto, ¿no? Que va a estar en cero. Esto igualmente pueden llegar a cambiarlos, ¿no? Y ya en la parte inferior ustedes van a tener los resultados, ¿no? De cada nodo en esta parte inferior. Y cada vez que ustedes vayan a generar, acá por ejemplo, ¿no? Ahí les va a aparecer. Entonces le dan clic acá en este botón y automáticamente se va a establecer el resultado que bota este nodo, ¿no? Que me dice que este punto se encuentra en coordenada X igual a 1, Y igual a 0 y Z igual a 0, ¿no? Son el resultado en la parte inferior. Ahora, veamos un poco de qué son los datos dentro de Dynamo, las cuales son un conjunto de valores de variables cualitativas o cuantitativas. La forma de datos más sencilla son números como 2, 3.14, 20 y demás, ¿no? Sin embargo, los datos también pueden ser diferentes tipos, como ser una variable que representa números cambiantes de acuerdo a una altura, por ejemplo, caracteres como ser marcas, geometría o una lista de elementos, ¿no? Que pueden estar establecidas en un solo nodo a través de listas, ¿no? Y ahí puede tener geometría, podemos tener datos como números, también podríamos tener textos y demás. Las operaciones matemáticas con Dynamo son un conjunto de componentes que utilizan funciones algebraicas con dos valores numéricos de entrada que dan como resultado un valor de salida, como ser suma, resta, multiplicación, división, etc. Es decir, puedo hacer aquí, voy a borrar todo este apartado, vamos a borrar con la tecla suprimir, y acá, ¿no? Tienen las funciones de matemática, despliegan, y aquí tienen todas, ¿no? La de absoluto, tienen máximo, mayor, mínimo, sumas y demás, ¿no? Acá tienen el de graficar, lógica, operadores, ¿no? Entonces, estos operadores pueden hacer una resta, ¿no? Ahí está. Pueden acercarse con la scroll del mouse. Y acá, ¿qué me dice, no? Debo de establecer, puedo darle clic aquí, qué datos están o bueno, qué puertos o nodos necesito para el puerto de entrada del operador negativo. Ahí tienen el de Z, pueden hacer la gestión con listas, números o otras resta, ¿no?
puede ir generando. A ver, vamos a establecer con un dato de entrada de número. ¿Listo? Entonces vamos a irnos a number. Listo. Y voy a conectar el puerto de entrada de acá con esto. ¿Listo? Nos vamos a hacer una resta sencilla de, por ejemplo, de 65. ¿Listo? Y aquí vamos a generar otro tipo de nodo de número y vamos a establecer una resta de 100, por ejemplo. ¿Listo? De 100. Voy a conectar con X y Y y aquí van a obtener el resultado de menos 35. ¿Listo? Es decir, está restando X, que es 65, menos 100. ¿Listo? Que eso me daría un valor de menos 35. Que no va a ser lo mismo que yo conecte, por ejemplo, al revés, ¿no? Que esto vaya a X y esto vaya a Y. Entonces me debería de dar positivo, ¿no? Acá, 100 menos 65, positivo de 35, ¿no? Valores muy diferentes que en algún momento podríamos establecer, ¿no? Siempre el orden de las entradas y el cómo llega a establecer tipo de nodo influye bastante, ¿vale? Lo mismo puedo hacer con divisiones y ir conectando, ¿no? Valores. Como por ejemplo, puedo hacer una suma antes de ingresar al dato del de entrada de X, por ejemplo, ¿no? Acabo de indicarle que la suma entre un valor, por ejemplo, tengo acá el de input, vamos a irnos a básica, y puedo generar todos estos tipos de entrada, ¿no? Acá tengo desde strings, que serían los textos, desde números. Acá el integer slider, que me da a través de un punto de control, puedo ir cambiando los valores y este valor que yo marque aquí dentro de esta casilla o a través de este cursor que ustedes tienen ahí, ¿sí? O la barra, pueden ir modificando el valor. Entonces, el valor que ustedes tienen acá ya va a ser el de salida de acá y puedo ir conectando con este valor. Y automáticamente el resultado de valor que aquí me está mostrando de 160 pueden conectar con el valor de X y automáticamente va a procesar estos 160 menos 65 me va a dar un valor de resta de perdón, positivo de 95, ¿no? Y es así como puedo ir estableciendo, ¿no? Varios procesos para obtener un resultado final, ¿no? Entonces, es así como nosotros podemos manejar operadores dentro de Dynamo, ¿no? A través de los inputs, ¿vale? De los datos. Entonces, ya viendo un poco el cómo llega a funcionar los nodos y el flujo justamente que maneja Dynamo, es primero, como cualquier otro tipo de lenguaje de programación, es establecer uno, la entrada, el proceso y la salida. Si tenemos muy bien interactuado todo este proceso, el resultado va a ser fiable y a la misma vez no vamos a tener ningún error. ¿Listo? Entonces, debemos siempre de definir este proceso. Entradas, que serían los nodos, por ejemplo, desde acá, ¿no? Para aquí. Supongamos que aquí todos estos serían entradas, ¿no? Estos. Voy a agrupar, voy a crear un grupo. Estos serían los nodos de entrada, ¿vale? Entrada. Y aquí puedo generar que estos serían los nodos de proceso, ¿verdad? De proceso. Son los que me ayudan a procesar los datos, ¿vale? Los datos. Y por último, puedo establecer lo que llegaría a ser la salida, el resultado, ¿no? Resultados, si ustedes no, o bueno, les incomoda visualizar sus valores a través de esta región de cada nodo, entonces pueden utilizar un nodo de watch que les ayuda a visualizar el resultado de cada nodo, y ahí está, y automáticamente les va a aparecer acá de 95, ¿no? Mismo valor ahí. Entonces, esto sería aquí, vamos a agrupar, voy a dar clic derecho, vamos a irnos a grupos, créate grupo,
y vamos a darle salida, ¿no? Esa sería la salida. Entonces, ustedes noten ahí la diferencia, ¿no? Deben de notar muy bien sus nodos de entrada, sus nodos de proceso y sus nodos de salida, ¿vale? Identificando aquello, les va a dar un orden en el diagrama de flujo de su programación y siempre sigan este procedimiento, ¿no? Por ejemplo, yo quiero realizar rejillas con Dynamo, pero la primera pregunta que yo debo de hacerme, ¿cómo llego a crear esas rejillas? ¿Cuál va a ser ese concepto para crear esas rejillas, no? Entonces, dentro de las salidas, justamente voy a tener el resultado que se van a obtener conjuntamente con las operaciones, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál es el objetivo, ¿no? De ese nodo. Van a ser las rejillas. Ahora, ¿cómo puedo llegar a crear? A través de geometría, números, o no sé, colocando quizás coordenadas en el eje X, puedo llegar quizás a definir directamente mis rejillas, ¿no? Dependiendo mucho del alcance que ustedes vayan a darle o la integración que ustedes requieran utilizar de Dynamo frente a ese proceso repetitivo que ustedes requieran, ¿no? Ya no realizar y directamente requieran automatizarlo con Dynamo, ¿no? Entonces, por ejemplo, normalmente para crear rejillas, por ejemplo, ¿no? Si yo requiero traer, supongamos, a ver, vamos a irnos a un cierto proceso, ¿no? Digamos que yo trabajo con archivos CAD siempre al momento de desarrollar un proyecto en Revit, ¿no? Y cuando yo realizo justamente las rejillas y llevarlo hacia el programa de Revit, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá están mis rejillas denotadas de cada eje. Acá tengo el 1, 2, 3, 4, 5, y acá ABCD. Entonces acá están mis rejillas de color verde. Entonces todas estas rejillas voy a llevarlo. Listo, vamos a dar un control C. Y que lo que hacíamos era directamente darle un control V aquí, llevarlo acá, por ejemplo, dándole clic, y solamente me voy a quedar con las rejillas. Por ejemplo, acá voy a darle clic derecho, vamos a seleccionar y vamos a cambiar aquí el nombre. Por ejemplo, vamos a darle un nombre de rejillas, por ejemplo. ¿Listo? Rejillas. Listo. Queda. Listo. Entonces acá voy a seleccionar todas todas las líneas que me conforman las rejillas. Ahí está. También vamos a... Listo, directamente ahí, ¿vale? Entonces, esas las que están de color blanco serían mis rejillas, ¿vale? Entonces, esto lo que hacíamos era llevar, voy a llevar, por ejemplo, a través de esa intersección de rejillas y voy a llevarlo hacia el origen. Directamente en la línea de comando voy a anotar 0,0,0, es decir, al origen, vamos a llevar y listo. Esto guardábamos, listo. Voy a cambiar el nombre, por ejemplo, rejillas. ¿Listo? Rejillas. ¿Listo? Clases voy a coger. Save. Vamos a guardar y vamos a cerrar. Listo. Vámonos al programa de Revit. Acá vamos a hacer, voy a cerrar esto. Vamos a irnos al, por ejemplo, nivel uno, es siempre donde creábamos nuestras rejillas, siempre una vista en planta, ¿no? Y lo que hacíamos a través de crear desde un archivo CAD, una rejilla, entonces nos íbamos a insertar, ¿no? Ok, insertar, y vamos a utilizar la de vincular CAD. Vamos a buscar el archivo donde se encuentra el anterior archivo generado. Vamos a pasarnos aquí, permítame un momento. Listo, entonces aquí ya se encuentra
mi archivo de rejillas, seleccionábamos y esto automáticamente le decíamos en metro y el de mantener, bueno, los colores voy a mantener acá. Vamos a establecer aquí. Directamente, por ejemplo, voy a indicar especificar. ¿Listo? Vamos a especificar qué tipos de capas requiero llevar hacia mi archivo CAD. ¿Listo? Entonces vamos a irnos acá. Esto debe estar de origen a origen interno, metros, nivel 1 y listo. Vamos a darle clic en abrir. Esperamos un momento a que el programa realice esa lectura del archivo CAD. Ahí está, ¿no? Entonces, a través de esta ventana seleccionamos qué layers, bueno, estás reconociendo los layers o capas del archivo CAD, entonces, ¿qué layers requerimos traer? Entonces, acá voy a indicarle que solamente las rejillas. Entonces, activamos el check de rejillas y le doy clic en aceptar. Y listo. ¿Vale? Ahora, y a través de esto, automáticamente llegábamos a crear, ¿no? Las rejillas de esta forma. ¿Vale? Ahí. Uno, dos, y así, ¿no? Esto me conllevaba tiempo, ¿verdad? Cada uno creando en el sentido tanto horizontal y vertical. Imagínense tener unas, exageradas 50 rejillas, entonces es un trabajo tedioso, ¿no? Pero ya tenemos las rejillas ya creadas, ¿no? Acá a través del archivo CAD. Entonces lo que yo puedo hacer es automatizar ese proceso con Dynamo, ¿no? Entonces, por lo tanto, para crear esas rejillas voy a realizar a través de ese archivo CAD. Seleccionando ese archivo CAD, automáticamente me genere a través de estas líneas ya generadas desde el archivo CAD mis rejillas o mis grillas. ¿Listo? Entonces, aquí voy a utilizar un nodo, ¿no? Que me ayuda justamente a seleccionar ese archivo CAD y ya establecer todos los nodos dentro del proceso para que me ayuden a generar el resultado de rejillas. ¿Listo? Entonces, esto debemos de distinguir siempre dentro de cualquier script que ustedes desarrollen dentro de Dynamo. Las entradas siempre son datos que se procesarán. El proceso siempre será las operaciones que se harán con los datos, el proceso de los datos, y la salida, el resultado que se obtiene en las operaciones, de un modo general, ¿no? Hablando. Ahora, el cómo vamos generando todo ese proceso, vamos a utilizar, por ejemplo, un nodo que voy a seleccionar. Vamos a borrar todo este apartado y voy a utilizar un nodo de seleccionar. ¿Listo? Acá está, seleccionar elemento. Voy a dejarlo esto en manual para que cada vez no me esté apareciendo esa advertencia. Vamos a dejarlo en manual. ¿Listo? Entonces, esto sería justamente mi entrada, los datos que justamente se van a procesar. ¿Listo? Entonces, una vez seleccionado, voy a seleccionar el archivo CAD. ¿Listo? Ya hemos seleccionado y acá me está mostrando el ID del elemento. Vamos a darle Run. ¿Listo? Ahí está. Entonces ya el programa ha seleccionado el elemento. Ahora, dentro de Dynamo y Revit, justamente, existe un enlace que para crear justamente elementos dentro de Dynamo y luego llevarlos y generarlos dentro de Revit, lo primero que debemos de hacer es generar la geometría en Dynamo y a través de esa geometría podemos crear el elemento en Revit. ¿Listo? Entonces, en este caso, este elemento que ya es seleccionado en Revit, vamos a procesar la geometría, ¿listo? En Dynamo. Para ello, vamos a utilizar el nodo de Geometry y aquí justamente voy a conectar, acá me están dando como puerto de salida de este nodo elementos. Estos elementos voy a conectarlos con este nodo de geometría, es decir, los elementos que estás reconociendo acá, me va a volver en geometría de Dynamo. ¿Listo? Vamos a seleccionar y vamos a ejecutar. Y ustedes noten ahí que en segundo plano ya me ha detectado la geometría de cada elemento que hemos visualizado en Revit. Vamos a darle clic aquí en este botón para navegar en la geometría y ustedes pueden orbitar, pueden hacer un zoom o un encuadre y así está, ¿vale? Entonces, a través de esta geometría vamos a generar justamente nuestras rejillas, ¿listo? Nuestras rejillas. Ahora, lo primero que también a veces sucede cuando ustedes llegan a crear algunos elementos, ¿sí?
se generan a través de polilíneas. ¿Sí? Si ustedes han generado sus líneas, estas líneas, a través de polilíneas, entonces recomendarles que las exploten, ¿listo? A través de este nodo, Geometry Explode. Geometry Explode. Directamente voy a darle Explode. ¿Listo? Ahí está. Explotan esta geometría y listo, ¿no? Es como en el AutoCAD, ¿no? Explotábamos algunas líneas cuando generábamos quizás bloques, ¿ven? Es lo mismo. Una vez ya explotado todas esas líneas, vamos ahora a generar las rejillas. Si me paso aquí dentro de la librería, nos vamos a Revit, voy a irme a elementos, vamos a irnos al grupo de, bueno, como está todo esto en inglés, está en el grupo de grid, ¿listo? Rejillas. Acá pueden generar rejillas en tipo arco, que me dice acá que yo debo de darle como puerto de entrada una geometría en arco. El siguiente que me dice byline, ¿no? Que en este caso se deben de generar líneas para justamente utilizar este nodo, ¿no? Y automáticamente me va a dar como salida la creación de rejillas. ¿Listo? La otra es la de crear a través de dos puntos, ¿no? Es decir, que yo debo de entregarle un punto inicial y un punto final. Es el mismo proceso que en algún momento hacemos, ¿no? Cuando realizamos la creación de la rejilla. ¿Cuál era ese paso secuencial? Establecer el punto inicial y luego el punto final, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, sigue esa misma secuencia, solo es que ese proceso ya está resumido, se podría decir, en un nodo, ¿listo? Entonces, la que nosotros tendríamos acá, por ejemplo, vamos a utilizar acá Zoom, voy a hacer ejecutar, y acá. Tendríamos líneas, aquí me está mostrando, ¿no? Líneas me están mostrando. Entonces, vamos a utilizar esta opción, ¿no? Vamos a utilizar esa opción y automáticamente voy a entregar esa geometría de líneas a este nodo. Con ello vamos a generarle, vamos a dar zoom y automáticamente se ha generado mis rejillas, ¿no? Dentro de DAI. ¿Listo? Así de rápido. Miren ustedes que no me ha llevado nada de tiempo, ¿verdad? Y estoy utilizando una, dos, tres, cuatro nodos nada más, que lo que en algún momento me hacía todo un proceso. Y esto, miren ustedes que me ha tardado como ya, dejémoslo en 3 segundos, ¿no? Lo que en algún momento me tardaba o equivalía con las herramientas que normalmente yo hacía, ¿no? Era ingresar a las herramientas de grid y estar creando rejilla por rejilla, ¿no? Y esto que me conllevaba como casi, digamos, ya exagerando, 5 minutos, ¿no? Pero a comparación de 3 segundos es mucho más rápido, ¿no? Entonces, a esos procesos repetitivos es lo que debemos de lograr, ¿no? Y ese es su objetivo, ¿no? De aumentar un poco más el poderío de lo que llegaría a ser Revit, ¿no? Es decir, disminuir esos procesos repetitivos que en muchos casos, yo creo que muchos hemos tenido que a veces tardar muchas horas en procesos repetitivos que al final me hubiera estado dedicando más quizás en el diseño, en estar configurando otras partes y demás, ¿no? Entonces, a ello, pues Dynamo en esas situaciones puede ser gran ayuda para definir. ¿Listo? Entonces, es así como llega a funcionar Dynamo dentro de Revit. Tal vez hasta hay alguna pregunta o duda. Que miren ustedes este enlace sencillo, ¿no? Que podemos hacer dentro de Dynamo. Y a ello, ustedes noten cada, ¿no? Tenemos la entrada donde se procesa justamente el archivo CAD, ¿no? Este es el dato, ¿no? De entrada. Dentro del proceso establecemos las líneas, ¿no? Las líneas de la geometría ya generada dentro de Dynamo. Y esa geometría ya directamente pasa al puerto de entrada, que es ya el resultado final de las rejillas, ¿no? Generadas, ¿vale? Y algo muy importante, ¿listo? Algo muy importante. Cuando ustedes procesan varios elementos en un nodo, se empiezan a generar unas listas en cada nodo, ¿listo? Estas listas, ¿vale? Que aquí tienen unos ciertos niveles, que justamente va a depender mucho
de la extensión de sus listas, así como también qué elementos están utilizando dentro de cada lista. ¿Listo? Entonces, estas listas son muy importantes comprenderlas porque en algún momento eh, se necesita justamente quizás extraer solamente quizás de esta lista el primer elemento que está en su índice, por ejemplo, número 2 acá. Solamente requiero esta línea. Entonces, ahí nacen el cómo llegar a hacer el proceso, empezar a ejecutar las listas y demás. Entonces, normalmente siempre es Revit en cada nodo que ustedes generen con varios elementos, se van a generar siempre listas. Es por ello que debemos de comprender qué acciones debemos de realizar dentro de listas, ¿no? Y en algunos casos les va a ayudar bastante de modo general el cómo llegar a utilizarlos, ¿vale? Y ese es el siguiente módulo que ahora vamos a ver. Tal vez alguna pregunta o duda al respecto, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a irnos acá. Vamos a hacer una pequeña introducción. Ya el día de mañana vamos a hacer algunos ejemplos, igualmente como ahora hemos hecho, práctico, ¿no? Que sea más que todo interacción con ustedes, ¿no? Vámonos al módulo 2 donde vamos a hablar, como les indicaba, de las listas y los code blocks Dynamo, ¿vale? ¿Qué son las listas? Pues una lista es un conjunto de elementos o ítems, como ya en algún momento les mostraba, ¿no? En Dynamo, justamente los datos de la lista se ponen en orden y el primer elemento de cada lista tiene un índice C. ¿Listo? Es decir, sus partes llegarían a ser estas, ¿no? Acá está. Vamos a irnos aquí, voy a desplegar y vamos a acá. Ahora sí. Con este chinche vamos a anclarlo para que no se esté cada vez ocultando. ¿Listo? Ya está, ¿no? Estos serían los que están en color blanco, serían los índices. ¿Listo? Y las que están ya con información llegarían a ser los elementos. ¿Vale? Y justamente en cada lista que va a ir componiéndose siempre va a iniciar de cero. Ese es el punto de inicio de cada lista de índice. Y eso en lenguaje de programación siempre se inicia, ¿no? Por filas o columnas, siempre partimos de cero. ¿Listo? Entonces, justamente debemos tener en cuenta que se sigue habiendo 5 elementos en la lista, solo que la lista utiliza un sistema de recuento basado en cero. Cualquier lenguaje de programación siempre utiliza basado en cero. Y los elementos que se almacenan en la lista no solo pueden ser números, pueden ser cualquier tipo de dato compatible con Dynamo, como puntos, curvas, superficies, geometrías, familias, parámetros, etcétera, ¿vale? Entonces, cada elemento justamente tiene, ¿no? Su índice. Acá tengo la línea que tiene, justamente acá pueden igualmente reducir, su primer punto está en esta coordenada en X, Y y Z. ¿Listo? Vamos a cambiar un poco. Ahí está en X, Y y Z y su endpoint, ¿no? Porque sabemos muy bien que a través de geometría analítica, una línea se compone normalmente y generalmente por dos puntos, ¿verdad? También existe otro tipo de principios, también a través de un punto y un vector, que eso vamos a ver más que todo ya en la parte del módulo 3, donde vamos a hablar ya de manera específica las geometrías dentro de Dynamo, ¿listo? Pero ya un poco adelantándonos, siempre debemos de utilizar conceptos de geometría para entender mucho mejor el cómo generar geometría dentro de Dynamo. ¿Listo? Ahí está. Su vector también ya está generado, así como también su longitud de dicha línea. ¿Listo? Ahora, cada elemento justamente compone, ¿no? Si yo le quiero llamar a un cierto elemento, ¿no? Como en algún momento les decía, quizás este tipo de línea, entonces deberé de utilizar el índice 6, ¿no? Eso se encuentra en el índice 6. Y así podemos ir viendo de cada información que tenemos en la lista. ¿Cómo creamos listas? Uno se pueden generar ya directamente ejecutando, ¿no?
que cada nodo pues compone de un proceso y automáticamente se va generando las listas. Como también puedo generarlas de forma manual. ¿Listo? Ustedes se van a ir a lo que llegaría a ser acá, al grupo de listas. Se van a ir a la categoría de generación. Y aquí tienen esta primera opción de crear lista. Y aquí pueden agregar, ¿no? Sus ítems. Pueden almacenar dentro de una lista, por ejemplo, un número. Voy a llamar acá number. ¿Listo? Y conectamos, ¿vale? Esto voy a indicarle que no me ejecute, ¿vale? Y voy a indicarle acá freeze, ¿listo? Que no me ejecute, ¿vale? Y aquí vamos a definir, por ejemplo, voy a almacenar un número 6, digamos, ¿no? Dentro de la lista. Le doy run y automáticamente acá se ha almacenado, ¿no? En el índice 0, mi valor de 6. Puedo almacenar más elementos, dándole clic aquí en el signo más, ahí está. Y por ejemplo, puedo darle y almacenar un string, es decir, un texto. ¿Listo? Voy a manejar string. Y aquí puedo anotar cualquier texto. Por ejemplo, puedo darle infinity. ¿Listo? Y almaceno en el índice, qué sé yo, en el índice 2, digamos, ¿no? Ya sería el 2. ¿Vale? Ahí está. Y aquí puedo almacenar un número, otro número. ¿Listo? Ahí. Mismo número. Por ejemplo, puedo almacenar menos 15. ¿No? Ahí está. En el índice 1. También puedo almacenar mismo valor en otro ítem, ¿no? Acá, este mismo, puedo sacar también otro conector y puedo conectarlo al índice 3. Puedo ejecutar y ahí ustedes noten que ya tienen agregado en sus respectivos índices los datos, ¿no? Que están ingresando a mi lista, ¿vale? Es de esa forma que ustedes pueden ir generando sus listas de forma manual. ¿Listo? Bueno, entonces, tal vez hasta ahí alguna pregunta o duda. Otra forma de generar listas o una secuencia que ustedes requieran, por ejemplo, acá, ¿no? Pueden generar también listas a través de rango o secuencia. ¿Listo? ¿Cómo llegamos a utilizar? Por ejemplo, aquí, rango. Aquí, ustedes noten que no me marca de color rojo. Eso quiere decir que existen valores ya por defecto, ¿verdad? Que aquí va a iniciar en 0, el end, es decir, el final, va a estar en 9. El step llegaría a ser cada cuánto requieres recorrer para establecer tu lista. ¿Listo? Es como una secuencia de listas, de numeración. ¿Vale? Entonces, si ustedes se quieren establecer mediante números, por ejemplo acá, ¿listo? Acá, voy a darle a ejecutar. ¿Listo? Listo. Y voy a acercarme acá y ahí está, ¿no? Es decir, en start inicia el valor en, ¿no? El elemento en 0, que está ahí por defecto en 0, y en end, habíamos indicado que termina en 9. El step, ¿cada cuánto va a llegar a saltar? Cada uno estaba por defecto, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Es decir, que va a generar 10 elementos, ¿verdad? 10 elementos. Pero ¿qué pasa si yo le indico, por ejemplo, que se base de 2 en 2? Entonces aquí vamos a darle un puerto de entrada de number y vamos a indicar que me genere por de 3 en 3, por ejemplo. ¿Listo? De 3 en 3. Steve, le doy run y listo, ¿no? El programa automáticamente, o el nodo realiza automáticamente ya un proceso, ¿no? De iniciar en 0 y luego hacerle step cada 3, ¿no? Es decir, un salto de cada 3. Va a empezar por 3, luego el 6, luego al 9. Entonces, como ya ha alcanzado su límite, como le hemos indicado que solamente para 9, entonces solamente va a generar 4 elementos. ¿Listo? Esa es la forma de utilizar rango. ¿Listo? De numeración. Ahora vámonos a secuencia. El start, igualmente va a iniciar en 0. El amount, que sería la longitud de su extensión de su lista, ahí está, que serían por defecto 10 elementos.
¿Listo? 10 elementos. Y el STIP, cada cuánto va a llegar a evaluar los elementos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo requiero una longitud. Vamos a irnos acá, number. Yo requiero establecer cada 5, por ejemplo. ¿Listo? Hasta el 5 nada más, la longitud. Listo, que debería ser hasta acá. Le doy run y listo, ¿no? 5 elementos nada más generados. Entonces, aquí no existe ya el final, ¿verdad? A comparación de otro nodo, eso ya me limitó a través de definir el final de cada elemento, ¿no? Pero acá es la longitud, es decir, cuántos elementos yo requiero generar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo indicar 20 elementos que quiero que me genere. Y listo, ¿vale? Ahí están los 20 elementos, ¿vale? Pero estos elementos también requiero que me salte, por ejemplo, de 1.5 cada 1.5, digamos, ¿no? Entonces aquí igualmente voy a utilizar number y vamos a utilizar 1.5. Generamos esa secuencia, run now, listo, ¿no? 0, 3, 1.5, 4.5 y sigue manteniendo los 20 elementos, que serían hasta el índice 19, ¿no? Y ahí va a parar. ¿Listo? Entonces, es así como también puedo ir generando listas, ¿no? A través de rango o secuencia, ¿no? Que esto ayuda bastante al momento de llegar a utilizar elementos, ¿listo? Dentro de listas. Bueno, hasta ahí, tal vez alguna pregunta o duda. Esto voy a pasarles también. Y vamos a notar en algún momento, aquí voy a indicarlo, vamos a hacer eso al siguiente, la siguiente sesión, ¿sí? Ven ustedes aquí, ¿no? Hay una situación que nosotros también debemos de generar y debe estar correctamente realizada, ¿no? Por ejemplo, aquí la numeración, ¿no? No me está quizás enumerando como yo quisiera, ¿verdad? Como yo quisiera. Entonces, puedo darle una numeración a cada rejilla acorde a lo que yo requiero. Tal vez yo voy a requerir en una manera de secuencia en X, que se maneje en orden numeral, y en Y, que se maneje en orden alfabético, ¿no? Empezando por A, B y demás. Entonces, tal vez, y aquí alguien está notando que nos podría ser de gran ayuda estos nodos para justamente realizar acciones en listas y darle una numeración a estas rejillas, ¿no? Es como así funciona. Entonces, la automatización todavía no está finalizada ahí, ¿no? Debemos de integrar también con la numeración correspondiente a cada rejilla creada. ¿Listo? Entonces, vamos a ir viendo ya en cada creación de rejillas, vamos a ir aumentando nodos para que en algún momento yo indique mediante un dato, yo requiero las rejillas NX que se conformen en orden numeral y las rejillas en Y en orden alfabético. Puede ser al revés, entonces, y ahí vamos a ir un poco ya afinando, se podría decir así, nuestro script dentro de Dynamo. ¿Listo? Entonces, antes de ello, también necesitamos saber qué operaciones o acciones también realizamos con listas. ¿Listo? Y eso también nos va a ayudar mucho mejor a comprender y a manipular mucho más listas. ¿Listo? Bueno, entonces, que ese es el siguiente tema, que es ya muy extenso. Por esta vez vamos a quedar hoy la sesión ahí, ¿sí? Como ser también la primera sesión introductoria. Ya el día de mañana vamos a iniciar a las 8 de la noche. Recuerden muy bien que vamos a pasar esta semana, el día de mañana viernes, el sábado, en horarios de 8 a 10 y media de la noche. Y a la siguiente semana vamos a pasar en horarios de lunes, miércoles y viernes en horarios de 8 a 10 y media de la noche. ¿Listo? Igualmente, si ustedes requieren alguna información también adicional con respecto de la inscripción, pueden también consultar
a los números de WhatsApp que se encuentran dentro de las redes sociales de Infinity Tech. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su participación en esta primera sesión. El día de mañana también es una sesión libre. Igualmente pueden acceder a aquellas personas que todavía están interesadas en el curso. Entonces, con ello vamos a ya dar por finalizado esta primera sesión. Nuevamente, muchas gracias por su participación y muy buenas noches.